Le prometieron solucionar todo con una firma y una mirada fría. Fue así, sin eufemismos, como cambió el rumbo de una vida. No por culpa de un amor apasionado, sino por el peso de una deuda y la cortesía implacable de un hombre con el poder de borrar nombres de cuentas bancarias. Hanamura aguardaba en la zona de embarque con la bufanda apretada al cuello, observando cómo los viajes continuaban indiferentes a su angustia. Durante años había aprendido a encajar su vida en horarios, turnos en tierra, llamadas a proveedores, mensajes a su madre prometiendo que, cuando cobrase, todo se arreglaría. Era buena en administrar esperanzas ajenas, con la propia, menos. A su lado, el uniforme le daba una sensación de orden que su casa no tenía. Papeles de deuda apilados en la mesa, la presión en la voz de su hermano Jason cada vez que preguntaba por los plazos. La mirada implacable de su madre cuando recordaba la clínica donde su padre aún esperaba una operación que no podían pagar. La llamada llegó justo cuando el avión anunciaba el embarque. «Se le solicita en el salón VIP el presidente Lance Swann», dijo la voz tranquila del altavoz. Hanamura pensó en equivocación. ¿Nunca se le había llamado por su nombre en ese sitio? Caminó, con el corazón descompasado, hasta el cristal del salón y lo vio. El hombre que la compañía trataba como enigma y leyenda. El presidente cuya sonrisa controlada aparecía solo en notas de prensa. Alto, impecable, una gabardina sobre los hombros como un escudo. A su lado, un ayudante la esperaba con discreción. Nadie la miró con compasión. La cortesía empresarial se parece demasiado a la indiferencia. ¿Entró? Lance Swann la recibió sin levantarse del respaldo alto del sillón. «Hanamura», dijo, pronunciando su nombre como quien da una sentencia. Su voz no llegó a ser áspera. Más bien, era la ausencia de calor lo que heló a la mujer. Le ofreció asiento y una frase que aún hoy se junta con el olor del café en su memoria. «Necesito que me hagas un favor». No hubo preámbulos, no hubo invitación. La palabra favor flotó entre ambos como moneda sin cambio. En el siguiente cuarto de hora se quebraron muchas cosas que tampoco sabían aún que estaban rotas. Lo que había empezado como una conversación profesional tomó el aspecto de una evaluación, y lo que debía ser una comprobación de aptitudes devino en una condición. Lance habló en términos medidos, como si describiera una operación financiera. La empresa podía apoyar a su familia, saldar la mayor parte de la deuda que asfixiaba a su madre, garantizarle a David, su marido, estabilidad en la nómina y una transferencia que terminaría de arreglar el nombre en los bancos. «A cambio», dijo, «necesito que seas mi acompañante en ciertos encuentros. Nada que rompa la ley, nada que el mundo no pueda imaginar. Presencia, discreción, lealtad cuando se te pida». No pronunció la palabra noche, no hizo falta. Sus ojos lo dejaron claro. Hanamura sintió la sangre irse a otra parte. Una mezcla de asco, miedo y una extraña, casi industrial, pragmática matemática que le hizo calcular cuánto tiempo necesitaría para pagar aquello que había retrasado durante años. Pensó en la operación de su padre, en las facturas, en el alquiler que siempre llegaba como un coletazo. Pensó en David, que vivía a 2 calles con ella, en su sonrisa cansada, en el sueldo que se consumía en comestibles y facturas. Pensó en su madre llamándole cada noche para recordarle que la vergüenza era también un gasto. No fue una coacción al grito, fue una oferta envuelta en la gravedad de quien tiene la autoridad de decidir la paz financiera de una familia. Lance no la amenazó, simplemente expuso un pasillo. Por un lado, el alivio. Por otro, una reputación que se podría romper en 1000 pequeñas notas de oficina. «Piénsalo», dijo. «No son condiciones permanentes. Puedes mantener tu trabajo. Tu familia no volverá a deber nada. Y nadie tiene por qué saberlo si se respeta lo acordado». Había una lógica fría detrás de sus palabras, la misma lógica con la que a veces se evalúan inversiones. No era una proposición de amor, era un intercambio, presencia por solvencia. Regresó a casa como quien vuelve de una operación, adolorida, con la esperanza anestesiada. David la miró abrir la puerta, la recogida de su bolso, la expresión ensombrecida. Él supo, sin que ella dijera nada, que algo había cambiado. La conversación en la cocina fue breve y cargada de silencios.
David la escuchó mientras su propia voz temblaba, no por falta de amor, sino por el miedo que lo empujaba a un terreno que nunca la protegería simplemente por quererla. Sugirió, o quizá no sugirió, sino cedió, que firmara un acuerdo de divorcio. Era frío, pero había una intención que no era odio, proteger. Si nos separamos legalmente, dijo él, la compañía puede asegurar los beneficios para ti. Es la única manera de que no te tacharan a ti ni a mí de aprovechar al mismo tiempo. Sus palabras llegaron envueltas en culpa. Firmó porque creyó que así preservaba algo menor, un trozo de dignidad o la posibilidad de regresar después. La ficha cayó en su mente como una moneda que desvela otra moneda. Aquello que Lance ofrecía no era solo dinero, era una fila de compromisos, una exhibición pública de su vida privada que la convertiría en algo visible. David la besó en la frente como pidiendo permiso para hacerle daño, y por primera vez, Hannah Moore comprendió que el acto de amar podía ser también un gesto que mutila en aras de la seguridad. A la mañana siguiente, su nombre corrió por los pasillos de la empresa antes de que la primera hoja cayera del árbol. Los rumores son animales que se alimentan de miradas y dejan excrementos en los ascensores. Te enteraste por aquí. La vi salir con el presidente por allá. No importó que los hechos fuesen imprecisos. La vaga imagen de Hannah Moore en compañía del presidente era suficiente para que algunos asignaran intenciones. Las redes internas del trabajo actuaron como un hervidero. Compañeros que tomaban café la miraban de arriba abajo con esa mezcla de curiosidad y condena que se siente como un frío permanente. Yerile se acercó con la sonrisa que usa la gente segura de no perder nunca nada. ¿Era verdad?, preguntó en voz baja, sin buscar realmente respuesta, solo disfrutando del rumor. Hannah Moore respondió con la serenidad de quien pone un parche sobre el dolor. No es asunto de la oficina. Pero la oficina cometió el vicio de meter las manos donde no le llamaron. Se escribieron mensajes, se hicieron conjeturas. Algunos creían que ella había vendido su cuerpo, otros, con mayor maldad, dijeron que se lo merecía por no haber sabido administrar su dinero. La culpa pública no pide pruebas, basta con el deseo de señalar. Fue el secretario Walter quien la detuvo un día en la planta baja y le dijo, en voz baja, «El presidente ha pedido discreción, mantén la calma». Su frase fue un látigo con envoltura de seda. Mando, recomposición, vigilancia. La burocracia del poder se mostró en su trabajo, favores concedidos por la fortuna de estar en gracia del jefe frío, suspicacias por la fortuna ajena, puertas que se abrían para algunos y se cerraban para otros. Incluso los hombres que habían hecho bromas sobre mujeres y ascensos callaron, tal vez porque la figura de Lance imponía una geografía donde pocos se atrevían a moverse sin permiso. En casa, la situación se volvió más tensa. La madre de Hannah Moore pasó de las súplicas a las exigencias. La deuda tenía fecha de vencimiento y con ella, la voluntad de quien la sostenía se endurecía. «No remitiremos un solo pago más si no haces lo que hay que hacer», dijo una tarde desde la cocina, como si fuera posible reducir el amor familiar a una condición comercial. Hannah Moore se quedó mirando los utensilios, preguntándose cómo había permitido que el cuidado se conjugara con la presión. Su hermano Jason, más joven, más impaciente, insistía en soluciones rápidas. «Es ahora o nunca», repetía como un martillo. Cada frase les recordaba que el tiempo era efectivamente una fábrica de ruinas. El divorcio se firmó casi sin ceremonias. David y Hannah Moore fueron al despacho de la abogada y pusieron sus firmas en hojas que parecían frías como joyas de metal. La Cámara de la Ley les miraba con la apacible neutralidad de quien registra finales. David no gritó, no suplicó. Llevaba una expresión de alivio atormentado. Él pensaba que estaba salvando a su familia. Él, que había sido la compañía de sus noches, creía que con su renuncia su mujer recibiría seguridad sin que el juicio social la alcanzara. Pero la sociedad no entiende de gestos calculados. La sociedad toma la decisión y la desparrama. Salieron por la puerta del despacho como dos extraños que comparten una historia demasiado reciente para ser lejana. El mundo, sin embargo, empezó a hablar y la beneficencia se convirtió en noticia.
Lance cumplió su palabra en los términos que había prometido. Hubo transferencias, llamadas discretas desde asesores con nombres de banco, cifras que desaparecieron de cuentas y aparecieron en otras con la eficiencia de un mecanismo que no pregunta por la moral. Se pagaron facturas. La clínica llamó para reprogramar. La factura que había destinado a la operación del padre se redujo a una cita con fecha y hora. Por la noche, la madre dejó de llorar con la frecuencia de antes. La casa se iluminó con la esperanza que da el dinero, pero la esperanza tiene su precio. Mientras en el exterior las deudas se desvanecían, en el interior de Hannah Moore, la sensación de haber vendido una parte de su vida no se evaporaba, se transformó en una piedra fría que tocaba con la lengua del remordimiento. Poco después, llegaron los símbolos. Un coche se estacionó frente a la puerta de su bloque una tarde. Un coche que no compraban los que viven con sueldos ajustados. Un coche que en la ciudad significaba movilidad social. Un sobre con billetes. Una tarjeta de crédito nueva a su nombre. Una clave para una cuenta bancaria que parecía un santuario. Lance no entregó regalos con alegría. Entregó instrumentos que funcionaban como recordatorio. Has aceptado, hemos cumplido. Algunos la miraron con envidia, otros con desprecio. La prensa de oficina hizo su parte, pequeños apuntes en los tablones, miradas que se juntaban en la zona de fumadores. La palabra joya comenzó a circular en tono sarcástico. La joya del presidente. Quienes pronunciaban esa frase la decían con una mezcla de apetito y repulsión. El apelativo le pegó a Hannah Moore como un broche caro clavado a su ropa. Te hace más vistosa, pero también visible a cualquier mano. Mientras tanto, Lance mantenía su distancia estratégica, como si observara una partida de ajedrez desde la altura. No era lo mismo una presencia que un apego. Su relación con el poder había despojado a la vida afectiva de la gloria sentimental y la había convertido en una maniobra. Cuando estaban juntos, él medía sus palabras. Le pedía pequeñas pruebas de lealtad que ella cumplía por cálculo y porque, a veces, el cálculo es la única brújula que queda en la mano. No hubo promesas de amor. Hubo, sí, un fluir de atenciones puntuales. Entradas para un estreno que no fue para ambos. Una cena con figuras de la empresa, donde la observaron como a una obra en vitrina. Tenía, eso sí, gestos no exentos de humanidad. Una visita al hospital, donde su padre recibió una atención que la hizo llorar. Un gesto de paciencia cuando ella gritó sin saber de quién sería su grito. Él la descolocaba porque no encajaba en la caricatura del depredador. Era un hombre frío con momentos de ternura estratégica. La aparición de Gloria Turner fue la siguiente pieza en el tablero. Lance la conocía de antes. La historia contaba que hubo tiempos en los que Gloria había sido algo más que un nombre en la agenda. Su entrada era como la irrupción de un pasado que obliga a replantear el presente. Gloria no era la villana de novelas. Su porte era seguro, su voz cortés y su mirada capaz de mostrar nostalgia sin rencor. Para el círculo de la compañía, su retorno fue un hecho a observar con microscopio. Volvería a encender lo que alguna vez pudo haber sido una debilidad de Lance. Para Hannah Moore, Gloria era otra amenaza que no necesitaba ser agresiva para hacer daño. Bastaba con su presencia en eventos y con la manera en que Lance miraba al escucharla hablar para que el fantasma de la sustitución se asomara. Las conversaciones en salas de juntas empezaron a girar alrededor de alianzas y de socios que preferían mujeres con pedigrí, no con historia. Los socios, Whitney entre ellos, no veían a Hannah Moore como persona, sino como una ficha útil para cerrar tratos. En una cena para inversores, la anfitriona cumplió el papel que le era pedido. Sonrió, dijo palabras precisas y dejó que la conversación económica fluyera. Al terminar esa noche, Lance la llevó a un corredor y le dijo, sin rastro de afecto en la frase, «Has hecho bien tu parte». Le ofreció, sin solemnidad, la gratitud de quien compra servicios y espera eficiencia. La gratitud fue otra forma de salario. Entre los pasillos se tejió un rumor más peligroso, que Hannah Moore utilizaba su cuerpo para avanzar.
Difundirlo resultaba sencillo. La sociedad tiene reglas secretas sobre cuánta indignidad merece una mujer en apuros. Pronto, llegó el juicio de aquellos que no sabían las cifras del sobre que había salvado a su familia, solo la apariencia del coche en la puerta. Y con el juicio, la humillación pública. En un bar cerca de la empresa, alguien alzó la voz y contó una versión que amplificó lo que había sucedido en el salón VIP hasta volverlo grotesco. Un video corto, un susurro desvergonzado, y la fantasía circuló como si fuese verdad. Hannah Moore se defendió con palabras débiles y no porque no tuviera argumentos, sino porque las palabras no alcanzan cuando la maquinaria del rumor se alimenta de silencios. En su propia mente, la defensa era un discurso complicado. No fue así, fue un acuerdo, fue una decisión de supervivencia, pero la pública la devoraba. Incluso David, después del divorcio, tuvo que enfrentar la mirada de colegas que lo consideraban cobarde, o peor, cómplice. Él mismo se apartó para salvar lo que pensaba que era amor o deber. Se amaban en secreto, con esa ternura de la gente que ha tenido que renunciar a la idea de un futuro cómodo para sostenerse en lo inmediato. No todo fue desapego y manipulación. Hubo noches en las que Hannah Moore observó la ciudad desde la ventana de un hotel que no le pertenecía, y comprendió que estaba en un umbral. Por una parte, la seguridad que su familia no tendría que mendigar en el hospital. Por otra, la erosión de su intimidad. Recordó a su padre hablando de dignidad al atardecer, con la voz baja y la mano temblorosa. Recordó la forma en que su madre la había mirado al recibir la noticia de que la deuda se pagaba, alivio mezclado con la frialdad de quien agradece sin comprender el precio. Hannah Moore se sintió dividida entre dos lealtades, la de cuidar de los suyos y la de no permitirse que su vida fuera moneda de cambio. En uno de esos hoteles, después de una cena en la que fue la presencia que calmó a inversores, Lance le dio un sobre pequeño. Pesaba menos de lo que pesaba la culpa. Dentro, una llave y una nota breve. Para cuando desees un lugar que no sea una habitación prestada. No era un regalo romántico, era un gesto calculado de quien sabe que la propiedad puede convertirse en atadura o en refugio según las manos que la tomen. La llave la dejó dormida pensando en todas las posibilidades del objeto: un coche, un apartamento, una casilla donde esconderse o un recordatorio permanente. Era el regalo inesperado que nombraba el título, algo material que transformaba la percepción de los demás, que la convertía en algo codiciable a ojos de quienes antes la hubieran ignorado. Pero no todo se arreglaba con llaves ni efectivos. La humillación estaba en el rumor creciente, en la postura de antiguos amigos que se mantenían a distancia, en los chismes que llegaban a la familia de su marido. Una tarde, la madre de David llamó entre lágrimas. «La gente habla, David. No sé si esto es vida para ti». Él respondió con voz cortada y la promesa que luego rompería. «Yo la protegí, madre. Tomé lo que había que tomar». En la ciudad, la protección tiene formas distintas. Algunos la ven como nobleza, otros como traición. Para Hannah Moore fue una pérdida de ilusión. La entrada de Gloria no tardó en provocar algo más que celos oficiales. En una reunión de gala, Gloria se colocó a corta distancia de Lance y hablaron en términos que parecían sencillos: historias del pasado, anécdotas de viajes. No era una escena de novela, era una conversación que dejó claro que el jefe tenía un pasado humano, y eso lo volvió peligroso, porque los hombres fríos no existen sin momentos cálidos que los compliquen. La mirada de Lance tornó hacia Hannah Moore con una mezcla de cálculo y una sombra que podía ser culpa o nostalgia. Ella dio un paso atrás. No necesitaba que su posición se convirtiera en una caricatura pública. Ser la joya significaba brillar hasta perder la textura propia. En el trabajo, Evan mostró una inclinación diferente. A veces le dejaba notas con recomendaciones para cursos fuera del horario. Otras, la defendía cuando alguien la miraba con desdén. Evan era la excepción que obligaba a pensar en alternativas. Alguien realmente dispuesto a ver la persona detrás del rumor. Whitney, por su parte, mantenía la mirada pragmática. Era el socio que no quería líos personales en la mesa de negociación. Apreciaba la eficiencia, y Hannah Moore había demostrado ser útil allí donde se le pedía. No estaban todas las manos contra ella. Había también quienes pensaban que la había ganado por méritos propios,
que su temple en la cena con inversores había sido profesional y no mera complacencia, pero la voz más fuerte en los pasillos seguía siendo la del desprestigio. Llegó el día en que tuvo que enfrentarse a la realidad de su nueva etiqueta. Un correo interno, anónimo, la señalaba con recriminaciones y fantasías. La empresa no hizo nada formal, la legalidad se mantenía intacta, pero los actos sociales transformaron su reputación en una frontera difícil de atravesar. Nadie la invitaba a las reuniones de equipo, se hablaba de ella en susurros, y la palabra joya empezó a pesar como una prenda demasiado ajustada. Aun con las cuentas saldadas y la operación reprogramada, la ciudad parecía aprobar la compra y juzgar a la vez. Una noche, en su pequeño apartamento, Hanamur abrió el cajón donde había dejado la llave que Lance le había dado. La observó como si debiera equivocarse en su propio juicio, aceptar esa facilidad o romper los equipajes de la dependencia. Pensó en las noches que habían pasado desde que todo cambió, la cena con inversores, la fría elegancia de Lance, la firma del divorcio. En silencio, buscó en su teléfono la foto de David sonriendo en una playa, una imagen que ahora le pertenecía a un pasado en donde las decisiones eran más simples. Sintió náuseas, no por la comida, sino por la sensación de haber traspasado una línea que no le pertenecía del todo. El influjo de la ciudad seguía su curso. Poco después, en un pasillo de la empresa, Guerile le lanzó la palabra que pretendía herir: joya. Esta vez, la palabra no logró quebrarla. En su lugar, la indignación encendió una claridad nueva. Si la convertían en objeto, no permitiría ser solo objeto. Por primera vez desde que todo comenzó, hubo en ella una voluntad que no se midió con cuentas ni con la aprobación de su madre. No era el coraje de quien va a pelear. Era algo más tenso y decidido, la idea de que su propia vida podía seguir sus reglas, no las que la habían impuesto por necesidad. La historia no se cerraba allí. Había cartas sobre la mesa y gestos por hacer. La figura de Gloria volvía como una interrogación. El rumor se calentaba. Y en su propio interior, la presencia de un hombre que realmente la veía como persona empezaba a sentirse como una posibilidad a medias. Evan, o alguien más aún por aparecer. Aún así, el precio que ya había pagado no desaparecía. La llave seguía en su mano, fría y presente. En esa encrucijada, Hanamur percibió algo que antes le había sido ajeno, la conciencia de que la elección que parecía más práctica también podía ser una trampa, y que aceptar el título de joya del jefe la transformaría para los demás, posiblemente para siempre. Quedaba la opción de devolver el regalo, de rechazar la seguridad y pagar con esfuerzo. Quedaba la opción de continuar con un rol que, aunque le diera alivio temporal, le arrebataría la libertad de decidir por sí misma. Las opciones estaban ahí, alineadas como fichas en una caja. Cuando por fin cerró la puerta de su apartamento tras una jornada excesiva, con la llave extra en el bolsillo y la sensación de que su reflejo ya no le pertenecía del todo, llegó un mensaje que desbarató por un momento su plan para la noche. «Necesito verte, es urgente», firmaba Lance. La palabra urgente tenía en sus letras la forma de un mandato. Aún con la resistencia en su pecho, Hanamur supo que, de nuevo, debía decidir. No estaba sola en esa decisión. Toda su historia, la familia, David, la empresa, la sombra de Gloria, los murmullos, formaban un coro de presiones que la empujaban de un lado a otro. Antes de responder, respiró hondo y, por un instante, imaginó una vida en la que su nombre no estuviera atado a un regalo ni a una etiqueta. Imaginó devolviendo la llave y trabajando, vendiendo algo, aceptando la incomodidad para construir otra cosa. La idea le dio miedo, pero también una liberación casi física. Tocar esa posibilidad la despertó. Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué harías tú en su lugar. Al lado de la pantalla, su dedo tembló sobre la pantalla. Escribió, «¿Cuándo?», y en menos de un minuto, la respuesta llegó. «Esta noche, 21, Hotel Meridian. Tranquila». No hubo excusas, no hubo promesas de cambio, apenas una hora y un lugar. Hanamur se miró en el espejo del pasillo y vio a una mujer que había aprendido a contener las lágrimas. Se colocó la bufanda, esa que había protegido el cuello en la sala de embarque, y salió. En la calle, la ciudad seguía su rutina, ajena a la mecánica íntima que comenzaba a girar.
Un taxi la llevó hasta el hotel donde tantas veces había ido como instrumento de una noche fría. Entró en el lobby con la sensación de que cada paso era observado por ojos invisibles. El recepcionista, eficiente, no preguntó nombres. La habitación estaba dispuesta como siempre, minibar surtido, una vista al río, un sofá que parecía pensado para conversaciones sin promesas. Lance la esperaba con la misma postura de siempre, con el abrigo colgado sobre el respaldo de una silla. Fue directo, sin ceremonias. Hay una reunión mañana que no puedes fallar, quiero que estés conmigo. No habló de derechos ni de afectos. Habló de un plan, de un cierre de negocios que exigía su presencia. Luego, con esa mezcla de posesión y distancia, añadió, te he dejado una opción, no la tomes a la ligera. La noche se extendía, y con ella, la sensación de estar bajo un foco que quemaba por calor o por verdad. No era una decisión que se solucionara en una hora, era una cadena de gestos que formarían la siguiente etapa de su vida. Al despedirse, Lance le dejó una última frase, piensa en tu familia, y se fue sin mirar atrás. Hannah Moore permaneció un rato más en la habitación, miró la llave en su mano, y por primera vez, la idea de convertir esa llave en una herramienta para salir de la dependencia, en vez de entrar en una nueva, comenzó a ganar espacio. La ciudad, abajo, respiraba como siempre. Arriba, en la habitación, la tensión era ahora algo que debía manejar con decisión. Había promesas cumplidas, humillaciones sufridas, y una puerta que aún no había decidido si cerrar o abrir. El móvil vibró con un mensaje inesperado, una foto de David sonriendo desde un banco del parque. Detrás de su sonrisa, el rastro de una pena. Ella respondió solo con un emoji y la verdad que no supo poner en palabras. Luego, con la primera luz de la madrugada, tomó la llave y la dejó en el cajón. No la devolvió ni la guardó en el bolso. La dejó ahí, como quien deja una deuda por saldar. La historia seguía viva. En las siguientes horas, en la pequeña ciudad que no dejaba de hablar, se cruzarían más miradas, llegarían decisiones y aparecerían terceros con sus propias intenciones. Hannah Moore caminó de nuevo por la ciudad, con la sensación de que había llegado a una bifurcación. Podría ceder a la comodidad que le ofrecía el poder, o empezar a pagar con trabajo la libertad que ansiaba. Ambas rutas tenían costos. Ella lo sabía. Al amanecer, mientras cerraba las persianas para dejar entrar una luz que no fuera demasiado cruda, escuchó en la radio un nombre: Gloria Turner. En una noticia sujeta a la agenda de la empresa, se anunciaba su regreso con un fondo de tensión y curiosidad. Fue como si la marea regresara. La rivalidad ya no era solo rumor, era una presencia en la que alguien invertía tiempo. Y con la aparición de Gloria, la posición de Hannah Moore adquiría otra forma. Ya no solo era la beneficiaria de un gesto generoso, sino una pieza visible en un juego de mayores apuestas. En su bolso, el sobre donde Lance había dejado la llave vibró con la vibración de un teléfono. Había nuevas transferencias, había más promesas que cumplían pagos y abrían puertas. Pero también había un precio que la acompañaba en la mirada de quienes la rodeaban. A lo largo de ese día, llegó una invitación a una cena privada con posibles socios, una nota con instrucciones para presentarse y una llamada de su madre que hablaba de planes para el futuro como si lo económico bastara para reparar todo. Hannah Moore respiró. El rostro reflejaba cansancio y en sus ojos algo se enraizaba, la certeza de que debía elegir no solo en función de la urgencia, sino con la claridad de quien quiere seguir viva en su propia historia. No era solo una noche la que estaba en juego, era la posibilidad de reconstruir paso a paso su propia identidad. La parte más difícil aún no había llegado. Las consecuencias sociales, las reacciones de David en su intimidad, la forma en que Gloria movería sus piezas. El juego estaba en marcha y ella había decidido no ser solo un peón sin intención. Con ese pensamiento, se dirigió a la ventana, observó la ciudad y por primera vez en meses sintió que daba un paso hacia algo que no estaba vendido de antemano. La llave seguía en el cajón, la ciudad seguía siendo implacable y la noche prometía más que un intercambio, prometía una elección que apenas comenzaba.
La noticia del regreso de Gloria Turner agitó la ciudad como un viento que levanta hojas secas. En la oficina, la presencia de Gloria se sintió antes de verla, susurrada en los despachos, medida en las miradas, anticipada en las agendas. Cuando por fin la trajeron a la sala de juntas, su entrada fue serena, casi casual. Llevaba un abrigo que no gritaba riqueza, pero que sabía de muchas mesas importantes. Se sentó con una calma que no necesitaba demostrar nada, y en su rostro, Hannah Moore leyó la misma serenidad que le lastimaba, aquella seguridad de quien no ha tenido necesidad de pedir nada. Esa noche, tras la presentación, Lance la saludó con esa educación que no se permitía fisuras. Se habló de proyectos, de una alianza con un fondo nuevo, de números que prometían crecimiento. Para los inversionistas, la presencia de Gloria era una señal de estabilidad sentimental. Para la prensa interna, una nota atractiva. Para Hannah Moore, la sensación fue distinta. Vio en los gestos de Lance un reconocimiento hacia alguien que había compartido su pasado en otros términos, y la palabra joya volvió a clavarse como un alfiler en la mano. La tensión que tanto la había llevado a pensar en renuncias y ventas de propiedades empezó a cocinarse en la cúpula. Whitney se movió con mesura. En privado le dijo a Lance que las noticias personales podían afectar la lectura pública de la empresa ante los socios. Lance, que había manejado balances y egos durante años, entendía el peligro. Nadie quería escándalo, menos cuando había operaciones millonarias en juego. Sin embargo, su visión del asunto seguía siendo matemática fría, privilegios y compromisos, cifras y rendimiento humano medido en presencia y silencio. En los días que siguieron, la vida de Hannah Moore tomó la forma de una película en cámara lenta. Caminaba por la oficina y sentía la mirada de quienes antes compartían turno con ella, como si la reconoceran desde fuera. La palabra joya circulaba con distintos matices. En algunos labios era burla, en otros una especie de admiración envenenada. Yerile la evitaba. A veces la miraba con la suficiencia de quien cree que el mundo es una sola categoría de méritos. Walter continuaba siendo su sombra discreta. Había quienes notaban que el secretario movía expedientes con una presteza que no era natural. Evan fue otra cosa. Sus notas y gestos continuaron, pequeños sostenes que no resolvían la crisis, pero que demuestran que no todos habían dejado de reconocer la persona bajo la etiqueta. Un día, mientras revisaba unos documentos en la sala de descanso, Evan se sentó frente a ella sin dramatismo y le dijo: «Si decides que quieres otra salida, te ayudo. Conozco a gente que prefiere talento antes que titulares». No ofreció soluciones mágicas, ofreció conexiones. Fue la primera vez desde que todo había empezado que alguien le ofrecía una alternativa concreta que no pasaba por dar más de sí misma. Pero la ciudad no perdonaba con razonamientos sencillos. Las versiones y los rumores crecían, y con ellos la presión sobre su familia. Su madre, que ahora vivía con la calma y la urgencia del dinero que ya no faltaría, empezó a hablar de planes con una rapidez que a Hannah Moore le resultaba dolorosa. «Vamos a cambiar la cocina», decía la mujer con una alegría que tenía algo de reproche implícito. A veces, en la mesa, la madre miraba a Hannah Moore con gratitud mezclada con incomodidad. La paz económica había llegado, pero a un precio que no terminaba de comprender. Hannah Moore supo que no bastaba con dar dinero. Las culpas que ese dinero arrastraba no cabían en ninguna factura. David, por su parte, vivía una expansión de silencio que podía interpretarse como protección o como retirada. Había noches en que lo veía en el jardín del edificio, lejos, encendiendo un cigarro que no había fumado en años. Cuando hablaban, su voz llevaba esa mezcla de ternura y resignación que siempre la había amado. «Hice lo que creí que te protegería», repetía, como quien recita un mantra para convencerse. Hannah Moore entendía que su gesto había sido también una herida para él, que firmar el divorcio había sido una forma de expiación que lo dejaba irreconocible. Aún así, había algo en la distancia de David que le decía que no había renunciado del todo a la idea de volver a estar juntos en un mundo menos salvaje. En medio de todo esto, la empresa organizó una cena con socios en un restaurante que olía a madera y decisiones financieras. Fue la clase de evento donde las sonrisas venían con intereses y las conversaciones se disfrazaban de casualidad.
Hannah Moore fue invitada casi como una obligación social. Su presencia añadía un componente humano a la mesa, como si una empresa que quería mostrarse cercana tuviera que exhibir también los testimonios de su cuidado interno. Gloria estuvo en la misma mesa, elegante y discreta, como quien sabe que no necesita ser el centro para alterarlo. La noche fue un ejercicio de contención para Hannah Moore. Sonrió hasta que la mandíbula le dolió. Cuando al terminar la velada, alguien comentó sobre la fidelidad de Lance a su pasado, su cuerpo se tensó. En silencio, recordó la llave que aún dormía en su cajón. ¿No la había devuelto? Era un objeto difícil de arrojar. Significaba seguridad, pero también la trampa en la que vivía. Al salir, vio a Lance hablando con Gloria a pocos pasos. La escena fue breve y profesional, pero sus hombros transmitían la intensidad de una conversación que podía reescribir lealtades. El quiebre real llegó una mañana en que un video corto circuló por la intranet. Una imagen borrosa de Hannah Moore entrando en un hotel en compañía de Lance. La firma del divorcio, las transferencias, el coche en la puerta. Todo se condensó en segundos que se replicaron con el apetito de la curiosidad. El clip era impreciso, pero suficiente para que se encendieran nuevas historias. Lo que había sido un acuerdo íntimo, se convirtió en evidencia pública. La empresa, temiendo la reacción de los clientes, convocó a Lance a primera hora. Él, perfectamente cómodo en su traje gris, atendió la llamada con la compostura de quien gobierna el escenario. En la sala de juntas, rodeado de ejecutivos y asesores, Lance se mostró imperturbable. Explicó que la vida privada no debía mezclarse con el negocio y que su relación con la compañía seguía intacta. Whitney habló de imagen y reputación, propuso un comunicado que calmara a los socios y delimitara responsabilidades. Para Hannah Moore, escuchar esas conversaciones fue como oír el idioma de su propia desposesión. Era una sesión donde su privacidad se discutía como si fuese un activo a reubicar. Esa misma tarde, alguien dejó una carta anónima en su escritorio, un párrafo donde se le pedía que aclarara su situación o la empresa tomaría medidas disciplinarias. No había amenazas directas, solo el lenguaje corporativo que convertía la vergüenza en proceso. La carta fue un empujón que la acercó a una decisión. O se dejaba consumir por las corrientes, o tomaba la iniciativa de recuperar algo. Hannah Moore decidió, entonces, no seguir siendo un actor pasivo. No fue un movimiento teatral, fue un cálculo, la suma de noches sin dormir y la voz de Evan que le ofrecía puertas. Fue también la voz de su propio reflejo que le preguntaba por la mujer que había sido antes de convertirse en un rumor. Empezó por hacer una lista, pagar las deudas, reubicar a su padre en una clínica segura, hablar con un abogado y, sobre todo, dejar claro lo que no aceptaría más. La lista era una tabla de salvación y una declaración de intenciones. El primer paso fue hablar con Walter en privado. Le pidió que le diera acceso al antiguo expediente de recursos humanos, a contratos y comunicaciones. Walter, que conocía los pasillos de la empresa mejor que muchos, obedeció con una discreción que olía a complicidad. Revisaron correos, acuerdos y cifras. No era fácil. Las transferencias habían pasado por despachos y asesores, pero existían registros. Cuando terminaron, Hannah Moore tenía algo más que rumores. Tenía el hilo de la madeja que la había envuelto. Con esa información, pidió una reunión formal con Whitney y con Lance. No buscó exponer un escándalo, buscó negociar con precisión. Entró en la sala de juntas con el papel en la mano y una decisión clara. No aceptaría más condiciones tácitas ni pagos que la convirtieran en una presencia que alguien pudiera comprar. No quería venganza, ni humillar a nadie, quería que el acuerdo que la había vinculado a Lance se transformara en algo que respetara su dignidad y le diera seguridad para seguir su vida. Lance la observó con la misma calma que había mostrado la primera vez en el salón VIP. Hannah Moore, dijo, sin acritud pero con aquella distancia que le hacía más joven a los demás. Ella no se dejó impresionar. Explicó, de forma serena pero firme, qué había ocurrido, la cuantía de las transferencias, las condiciones de presencia implícitas, la firma del divorcio cuya utilidad social él había impuesto por conveniencia.
Dijo que reconocía la ayuda y que no la negaba, pero que no estaba dispuesta a seguir siendo una pieza que se movía según su cálculo. Propuso entonces una fórmula, pago total de las deudas familiares y una indemnización que le permitiera independencia por un periodo determinado a cambio de la devolución de la llave y la renuncia expresa a cualquier expectativa de acompañamiento o presencia a modo de favor. Todo formalizado en contrato, con abogados y cláusulas de confidencialidad, pero sin condiciones de permanencia personal. Whitney la miró con una mezcla de cálculo y respeto. ¿Quiere decir, legalmente?, preguntó. Ella asintió. Sí, que si me ayudan ahora a salir de donde estoy, no podrán decir nunca más que mi presencia es una garantía para cerrar tratos. Necesito que se pacte mi libertad. Lance se quedó en silencio. Nadie había pedido tantas formalidades hasta que alguien sintió el peso del rumor convertido en daño. Su gesto fue el de un hombre que calcula riesgos. Era posible que un escándalo mayor implicara a la empresa en algo distinto. Él siempre había preferido el control a la improvisación. Aceptar el trato significaría ceder parte de ese control. Por primera vez, la ecuación de Lance no era simplemente dinero por presencia. Había reputación y mesas de negociación fuera de su alcance. La reunión duró horas. Se discutieron cifras, plazos, condiciones y cláusulas que protegieran a ambas partes. Hubo tensiones, hubo silencios. En un momento, Lance dijo, sin levantar la voz, que no consideraba correcto que se disolviera lo que él consideraba ya un compromiso, que había invertido en la estabilidad de su entorno y que no quería que alguien, laterally, convirtiera eso en un chantaje moral. Hannah Moore le contestó con calma, que no se trataba de chantaje, sino de poner por escrito lo que ya había sido impuesto sin su consentimiento. Yo no pedí ser el alivio de una cuenta, dijo. Acepté una ayuda, sí, pero no la acepto a costa de mi continuidad como persona pública dependiente. Cuando la reunión terminó, hubo un borrador de acuerdo. Lance firmó, no con entusiasmo, pero con la precisión de quien sabe que un apunte en una hoja puede evitar un incendio. Whitney aprobó las cláusulas. Hannah Moore salió de la sala con un contrato en la mano y la sensación de que, por primera vez desde que todo había comenzado, su nombre quedaba en un documento que le reconocía derechos. No era un triunfo dramático, era una victoria fría, medida, que le permitía respirar sin la obligación de demostrar nada más que haber recuperado algo suyo. La noticia del acuerdo corrió, pero esta vez la narrativa cambió. Ya no hablaban solo del favor ni del regalo, sino del acuerdo legal, de la responsabilidad empresarial. Algunos seguían murmurando que la joya había conseguido mejores condiciones que muchas. Otros la aplaudían en silencio. La clave fue que la trama se había trasladado de la lengua de pasillo a la firma de abogados. Eso no borró la memoria de los tabloides internos, pero le dio una base para moverse con menos miedo. En paralelo, la aparición de Gloria tuvo otra dirección. Descubrió, en conversaciones privadas, que Lance había pasado por una relación larga y compleja con ella años atrás, que no todo fue idílico ni simple. Gloria, lejos de ser una villana, habló con una claridad que desarmó a algunos. Frente a Hannah Moore, un día le dijo en voz baja, «No vine para pelear por un pasado, vine porque creo que las personas pueden cambiar. No vine a sustituirte ni a señalarte». Eran palabras pequeñas, pero con la honestidad de quien no busca espectáculo. Hannah Moore sintió así algo más cercano a lo humano. La rivalidad que había imaginado Supernegra empezó a ser solo una circunstancia más. David observaba todo desde su propio refugio. Con el tiempo, sus silencios se convirtieron en preguntas hechas a sí mismo. Había días en que venía a verla, otras en que prefería mantenerse fuera. En una conversación profunda, en la que la lluvia pareció obligar a cierta sinceridad, él le dijo, «Fui cobarde, creí que separarme te protegería. No pensé en cómo te iba a dejar sola con todo esto». Era una admisión que no pedía perdón ni ofrecía soluciones fáciles. Hannah Moore escuchó y sin dramatismo le explicó que el amor no debía vivir de la culpa ajena. «No vine a castigarte», dijo, «pero no quiero que tu amor sea el motivo de mi pérdida. Si volvemos a estar juntos, que sea por elección y no por deuda». Mientras todo eso ocurría, Evan dio pasos concretos.
Contactó con una consultora de relaciones corporativas que conocía y consiguió para Hannah Moore una entrevista para un puesto que no dependía de su historia con el presidente. Era un rol que aprovechaba su experiencia en atención al cliente y su temple en situaciones difíciles. Gestión de relaciones con clientes VIP. No era un ascenso espectacular, pero sí una posibilidad de trabajar en un espacio donde su nombre fuera profesional, no ornamental. La oferta llegó después de semanas de pruebas y la paciencia de Hannah Moore se vio recompensada por la sensación de crear algo propio. Decidió aceptarla con cautela. En los días siguientes, con el contrato firmado por Lance y los abogados, Hannah Moore comenzó a poner en marcha pequeñas decisiones prácticas. Vendió el coche. No fue un acto melodramático, fue un paso lógico. El valor de la venta cubrió parte de los costos médicos pendientes y le dejó un fondo para iniciar la independencia. La llave que una vez simbolizó la trampa quedó en una caja con papeles y finalmente fue devuelta a la oficina de Lance con una nota breve. Gracias. Prefiero abrir mis puertas por mí misma. La nota no pedía reacciones ni disculpas. Era una señal clara de su voluntad. La acción de devolver la llave tuvo consecuencias pequeñas pero significativas. Algunos dijeron que era una renuncia a su poder adquisitivo, otros la vieron como una liberación simbólica. Para Hannah Moore, fue un gesto que la inclinó hacia la dirección que siempre había querido, que su vida no fuera definida por regalos inesperados, sino por decisiones conscientes. El clímax emocional llegó en un encuentro que no fue grandioso, pero fue decisivo. Lance la llamó para una última conversación, no la de negociaciones legales, sino una en la que ambos parecían buscar algo de sinceridad. Se encontraron en un despacho que olía a libros y a madera. Lance se sentó detrás de su mesa y por primera vez no usó la distancia como armadura. Nunca pretendí hacerte daño, dijo con una voz diferente a la que había empleado antes. Mi mundo tiene reglas y esas reglas a veces se disocian de lo humano. Si te he ayudado, lo hice con frialdad, pero también con la intención de reparar un problema. Hannah Moore lo miró con atención. No buscaba que él justificara, quería que reconociera. No necesito justificaciones, contestó. Necesito límites, y que no se use mi vida como garantía para cerrar negocios. No soy un activo. Sus palabras fueron directas, sin estridencias. Lance sintió con una mezcla de orgullo herido y entendimiento. Había aprendido a ver los límites del ejercicio del poder en la mirada de la mujer que no aceptó ser simplificada. Antes de marcharse, Lance le dio algo que no era dinero, un consejo. Si decides construir algo para ti, hazlo con la misma disciplina que usas en tu trabajo. Las inversiones que duran son las que se cuidan día a día. No fue un gesto romántico, fue una instrucción que sonó a respeto profesional. Hannah Moore lo recibió sin caer en la trampa de creer que la frase le devolvía algo que había perdido. Era simplemente una herramienta más en su caja. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de gestos pequeños y duros. Hannah Moore comenzó a asistir a cursos de gestión. Organizó su tiempo para acompañar a su padre a las citas médicas y afianzó su nuevo trabajo. Vendió objetos que no significaban mucho. Empezó a ahorrar un poco cada mes y, sobre todo, construyó un plan que no estaba basado en el alivio temporal, sino en una progresión. Habló con su madre con sinceridad sobre lo que había pasado. La mujer lloró y por primera vez entendió que la ayuda tenía un precio que no quería que su hija pagara eternamente. Jason, el hermano, dejó de pedir soluciones inmediatas y comenzó a involucrarse en el plan de su hermana para mejorar la vivienda con trabajo y esfuerzo. La sociedad siguió hablando, claro, los rumores no desaparecen porque uno lo decida, pero la conversación cambió. Ya no se trataba de culpar a la que recibió la ayuda, sino de preguntarse por los límites del poder y la responsabilidad de quienes lo ejercen. Algunas voces criticaron la actitud de Hannah Moore por no agradecer con su misión. Otras la apoyaron por reclamar su independencia. En la mezcla de todo eso, ella fue encontrando una red que no se edificó en el escándalo, sino en la realidad de su trabajo. Hubo momentos de fragilidad, aquellas noches en que la ciudad parecía demasiado vacía y las miradas demasiado duras, y la tentación de volver a la facilidad del coche y la llave parecían, por un segundo, una salida. Pero la decisión era firme.
Cuando apareció la ocasión de usar de nuevo la presencia para obtener beneficios rápidos, la rechazó con la misma serenidad con la que ahora firmaba cheques de pagos. Decidió vivir su tiempo, no venderlo. Cuando su relación con David volvió a ser un hilo, se tejió de otra manera, sin la urgencia que antes la marcó. Fueron conversaciones pausadas, salidas sin prisa y una negociación sincera sobre lo que cada uno podía ofrecer. David comprendió y con humildad quiso acompañarla hasta donde ella lo permitiera. No fue un retorno épico, fue el reencuentro de dos adultos que habían aprendido a convivir con las consecuencias de sus decisiones. La figura de Gloria, al final, no fue antagonista sino catalizadora. Su presencia le permitió a Hannah More ver que la vida de Lance no estaba hecha de pura dureza. Existía un pasado, una historia que lo humanizaba y que explicaba, sin justificar, sus maneras. Gloria no buscó usurpar nada. Había venido a su vida con la honestidad de quien no necesita destruir para existir. Esa actitud, aunque no curó todo, caló y redujo el dramatismo de lo que parecía destinado a ser una tragedia. El final no fue un cierre brusco, fue más bien una transformación gradual. La etiqueta de joya del jefe frío seguía pegada en algunos titulares internos, pero perdió su fuerza. La joya que le atribuían fue, en realidad, algo que ella negó ser, un objeto ornamental. En su lugar, se convirtió en algo distinto a los ojos de quienes importaban. Una mujer que había aceptado ayuda cuando fue necesario y que después reclamó su libertad con la misma determinación con que había pedido el auxilio. La ciudad siguió con su ruido, pero en el corazón de Hannah More hubo una calma nueva, no por haber ganado una batalla pública, sino porque eligió cómo quería que su historia continuara. Ya no era la protagonista de una vida que se escribía por transacción, era la autora de sus pasos. La última escena la encontró en un amanecer frío, sentada en el banco de un parque junto a David, con la mochila donde guardaba apuntes de sus cursos y una libreta donde anotaba su plan financiero mes a mes. Miró el río y, sin dramatismos, dijo: «No vine a ser la joya de nadie». David tomó su mano y asintió, no como quien recupera a alguien, sino como quien admira el camino de la otra persona. Evan, a lo lejos, la saludó con una sonrisa que decía más que 1000 promesas. No era el príncipe de cuento, solo un compañero en la trama. En la oficina, la palabra joya fue perdiendo brillo. Para algunos, siguió siendo un insulto, otros, una broma. Pero para Hannah More había sido un proceso, del regalo inesperado al reconocimiento de que ninguna vida debía cambiarse por una llave o por un gesto calculado. Había aprendido, con gastos y noches en vela, que la dignidad no se compra ni se vende, se plantea y se defiende. Cuando la cámara de la narración se aleja, se ve a Hannah More caminando por la orilla del río, con la bufanda que tanto tiempo la había acompañado, y la sensación de que todo lo que viene es trabajo. No promete un destino fulgurante ni un final redentor de cuento. Promete, en cambio, días de decisión, de esfuerzo y de libertad, ganada a base de pequeñas victorias. Eso, al fin, es lo que había elegido, vivir por sí misma. Si esta historia te hizo pensar, deja en los comentarios qué habrías hecho en su lugar. Suscríbete para más relatos donde las decisiones importan y las vidas se reconstruyen con trabajo y coraje.